¿Qué tal, queridos amigos? Siempre se dice que estamos viviendo una transformación. Siempre se dice que se está combatiendo la corrupción. Siempre se dice que hay que vivir austeramente, que el que tiene un par de zapatos, pues debe conformarse con ello, no tiene por qué estar buscando otro par de zapatos, ya tiene uno. Este es el tipo de analogías que hace López Obrador para hacer que entendamos que el México de los pobres que él propone es en el sentido de que todos seamos pobres, pero no así sus familiares, no así sus hijos, no así los miembros de su gabinete, no así sus hermanos, no así sus primos y primas, no, los mexicanos. Y sobre todo aquellos mexicanos que no están de acuerdo con él. Entonces ahí en donde entramos nosotros, todos aquellos que nos atrevemos a cuestionar y a criticar los actos de gobierno del impresionante presidente López Obrador. Este sujeto miente cada mañanera, por eso yo llamo a estas conferencias de prensa las mentirosas de la mañana, un poquito más largo, pero más elocuente y más congruente. Y en solo un día, fíjense, en solo un día se dan las siguientes noticias. La administración, la Auditoría Superior de la Federación habla de que se va a tener que contraer más deuda pública, porque ya no tiene dinero López Obrador. No tiene dinero López Obrador. Y eso que hay un excedente en los precios del petróleo notable. Es decir, está entrando muchísimo más dinero por el petróleo que lo que se calculaba cuando se hizo el presupuesto de ingresos y egresos que debería regir en este 2022. Pero el precio del petróleo saltó y no se habla de todo este dinero extra que está recibiendo el gobierno, pero aún así se va a contraer más deuda pública de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación. Pero hay más. Se da a conocer hoy que la refinería de Dos Bocas, que ya tiene por cierto una cabeza olmeca, no sabemos si de las auténticas que estaban en el Museo de la Venta en Villahermosa o es una reproducción, pero ahí se ve ya encabezando a la refinería una cabeza olmeca, va a tener que explicar los constructores, que son nada menos que los miembros del Ejército Nacional, la Sedena, ¿por qué hay 59.200.000 millones de pesos que se mantienen en estatus de irregulares? Es decir, no se observa a dónde fueron invertidos ni para qué sirvieron, pero ya están pagados. Estos irregulares millones, pues están ahí al aire y habría que aumentarle lo que le va a costar al señor López Obrador las clases y el uniforme, o sea, todo el equipo de buceo que va a requerir para inaugurar Dos Bocas, porque ya saben ustedes que para orgullo de México vamos a tener la primera refinería submarina del mundo, porque siempre está debajo del agua, entonces pues tendrá que hacerla de buzo. El presidente, pues que está informado de todo, según dice, y que merece, por lo tanto, el privilegio de la duda, y yo creo que sí va a saber bucear. Total, toda su vida ha buceado entre el patrimonio nacional. Pero además se publica hoy que hay anomalías por 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos en las obras emblemáticas de la TTTT, que son, como ya sabemos, la mencionada refinería, el famoso Tren Maya con los cinco tramos detenidos por querellas que hay en su contra de quienes han sido afectados por el Tren Maya, por el trazado que ahora ya modificó pues la Secretaría de la Defensa Nacional, encareciendo obviamente la construcción y después de haber destruido pues un montón de joyas arqueológicas en su trazado y además acercándolas a algunos predios que conviene revalorar, como el famoso rancho La Chingada de Palenque, o como las propiedades que a lo largo del trazado ha adquirido
el célebre empresario de la TTT, Alfonso Romo Garza, quien para muchos ejerce casi como si fuera presidente de la República. No es para tanto, pero sí sabemos de la complicidad ingente que existe entre el señor Romo, quien dejó la jefatura de la oficina presidencial y como no encontró dentro de los 30 millones de votantes que hicieron presidente a López Obrador a nadie que pudiera suplir a tan egregio personaje de Nuevo León, se quedó acéfala y después sencillamente desapareció del organigrama. Siguen las cosas. La propia Auditoría Superior de la Federación detecta que hay un daño al erario por 50,000 millones de pesos. 50,000 millones de pesos. Y esto que no ha medido los costos que está generando los accesos al famoso aeropuerto de Santa Lucía, que se están viniendo abajo como una fila de naipes. Dicen que es verdaderamente una odisea llegar a Santa Lucía. Yo ya intenté hacerlo y es verdaderamente difícil y tardado. Hay que llegar casi a Pachuca. Y luego, pues, no hay accesos, se amontonan los automóviles ya desde ahora. Hay embotellamientos, hay un desastre. Pero tenemos una noticia importante para el aeropuerto de Santa Lucía. Ya hay una primera línea aérea extranjera que va a tener acceso al aeropuerto de Santa Lucía, pese a los riesgos inherentes al mismo, como han denunciado los aeronautas de varios países, obviamente extranjeros, que prefieren seguir descendiendo en el peligroso agujero negro, como lo llaman, del aeropuerto Benito Juárez, del anterior. Pero este tiene hasta un cerro en medio y hay que dar una vuelta que no pretendo yo dar jamás para poder aterrizar o despegar. O sea, es un aeropuerto de alto riesgo. Pero ya tenemos una línea extranjera que va a descender y a despegar de este famoso aeropuerto. Es Conviasa. ¿Y qué es Conviasa? ¿Habían oído ustedes hablar de esta aerolínea? Pues es la aerolínea venezolana que muchos creen que es propiedad directa del dictador Nicolás Maduro Moro. Fíjense, en un solo día, todas las barbaridades que suma la famosa TTT de Andrés Manuel López Obrador. Solo en los últimos días ha salido toda esta mugre para seguir ensuciando a un régimen que se ha apartado de todas sus propuestas, de todos sus planes originales. Para colmo de colmos, pasando a la parte de la seguridad pública, resulta que pues, se denuncia que allá en las minas de Huesca hay una represión terrible contra todos aquellos que se han opuesto a las obras del régimen, que suelen beneficiar más bien a las empresas mineras y no a los trabajadores ni a la ciudadanía mexicana. Por eso fue asesinado a balazos uno de los más importantes opositores de las obras de la Cuatro Transformación, el señor Francisco Vázquez Domínguez. Y esto salió como a hurtadillas, casi en silencio, como si no quisieran que se enteraran de que Andrés Manuel y el señor Manuel Bartlett, juntitos los dos, porque ya saben que Andrés Manuel ha dicho de este personaje que es un hombre de todas sus confianzas, a pesar de el miserable currículo del mismo, pues lograron armar una estrategia para eliminar a sus opositores en cuanto a las minas de oro que están siendo saqueadas, sobre todo por empresas canadienses, como en el caso de Iguala y Cocula, y como en el caso también de Huesca. Esto es un saqueo interminable a la nación. Y por allá mismo, por cerquita de por allá, en Zacatecas, ¿para qué creen que sirve el ejército? El ejército que ha llegado en manada, porque se han dado repetidas
matanzas de 9 personas cada vez, y últimamente hasta 4 estudiantes fueron acribillados y exhibidos en las calles. 4 estudiantes de la universidad. Esto es muy lastimoso. Pues bien, en Zacatecas el ejército sirve no para proteger a los zacatecanos, sino para facilitarles su huida, su salida de sus poblaciones. Una evacuación masiva para que los narcotraficantes no les hagan nada y sigan posicionados del territorio zacatecano. A este nivel se ha llegado ya de similitud con todo lo malo de los predecesores de Andrés. A este nivel de vergüenza estamos aterrizando como consecuencia de la excesiva mala administración de un presidente farsante, de un presidente mentiroso, de un presidente manipulador. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que viene después? Ya van pasando los meses y vamos ya en el mes número 39 a punto de que se termine de su gestión. Le quedan 31 meses de ejercicio. 31 meses de ejercicio. Ya no le falta mucho, Pero aún así, todavía en abril habrá la esperanza de mandarlo a casa, como quiero yo que se haga. Ya basta de manoseos y de torpezas y de tonterías. Todavía contamos con el Instituto Nacional Electoral como un órgano autónomo, a diferencia de lo que pasó en otros países en donde también fueron a un proceso revocatorio, pero controlado estructuralmente por los dictadores, desde Maduro hasta Evo Morales y pasando por Daniel Ortega, de Nicaragua, y por otros más, Rafael Correa, en fin, puro elemento que ya está en los basureros de la historia. Pero no es esto el hilo conductor. Aquí la ventaja es que contamos todavía con un INE autónomo que se está defendiendo como gato boca arriba, teniendo la posibilidad de defender los intereses del ciudadano que se acerca a las urnas. Y por cierto, ya hay una encuesta muy seria que señala que entre los votantes, los que dicen que van a votar el 10 de abril, nada menos que el 63% optaron por decir que van a votar a favor de que se le revoque el mandato al siniestro personaje del Palacio Nacional. El 63%. Y el 37% restante, pues es parte de todo el entramado morenista que se montó engañando a muchos, hablando de una ratificación que no puede darse. Esto para que nos demos cuenta de dónde estamos parados. Estamos ante una situación en la que si no abrimos los ojos a tiempo, nos vamos a quedar ciegos. Estamos ante una situación en la que si no tenemos el poco valor de acudir a las urnas, nos van a dejar baldados, castrados políticamente, diría yo. Porque la historia nos pide un esfuerzo mínimo, tratar de aprovechar un derecho constitucional, que ya es derecho, no es un invento, es un derecho, como el derecho de la libertad de expresión, como el derecho a elegir a nuestros gobernantes. El derecho a revocar el mandato ya está en el artículo 25 constitucional, perfectamente amparado. Tenemos que ejercerlo, es lo único que nos pide la historia. No nos pide la historia que vayamos a buscar las armas para hacer un intento de golpe de Estado. Ya dijo el presidente que él no espera que haya un intento de golpe de Estado, pero que hay una guerra sucia contra él. Es decir, esto que estamos diciendo es parte de la guerra sucia. Seguramente al ratito van a venir algunos elementos de la mafia antigua del poder para refrendar su apoyo a mi persona por haber atacado a la nueva mafia del poder que está integrada por los mismos que eran la vieja mafia del poder. Fíjense ustedes qué absurdo, ¿no? ¿Quién nos va a patrocinar? ¿La vieja mafia del poder? Pues esa vieja mafia del poder se convirtió en la nueva mafia del poder, con los mismos empresarios coludidos y los mismos políticos que antes eran priistas y que ahora son
parte del séquito de López Obrador. Pero ¿en dónde tenemos la cabeza, señores? Hay que tenerla fría, hay que tener el corazón caliente y la cabeza fría. El corazón caliente para evitar que nos sigan engañando y la cabeza fría para buscar las mejores estrategias para acabar con este régimen putrefacto. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con papelito andamos, con cero cobardía.